Amiloidosis, enfermedad que afecta al corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. El diagnóstico de la amiloidosis cardíaca ha evolucionado significativamente gracias a los avances en la medicina nuclear. Hoy en día, estudios especializados de imágenes permiten detectar la presencia de depósitos de amiloide en el corazón de forma no invasiva en muchos casos, facilitando una identificación más temprana y precisa. ¿En qué consisten estos estudios? Conversamos con el doctor Bartolo Santiago Delgado, especialista en medicina nuclear. Amiloidosis, enfermedad que afecta al corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe en este programa especial en anticipo a ese Día Mundial de la Amiloidosis Cardíaca, una condición que afecta nuestro corazón, que puede traer serias complicaciones y que si la diagnosticamos a tiempo, mire, tratamientos existen para poder tener calidad de vida. Me acompaña ahora el doctor Bartolo Santiago Delgado, quien es radiólogo, pero especialista en medicina nuclear. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando la gente oye la palabra medicina nuclear, no sé por qué razón, siempre como que se aterran. Ay, Dios mío, un estudio de medicina nuclear. ¿Por qué es tan importante la medicina nuclear aplicada al corazón o aplicarla al corazón? La importancia que tiene medicina nuclear es que evalúa más bien la función. Hay muchos estudios que evalúan la estructura, CT scan, ecocardiogramas, MRI. La medicina nuclear se enfoca un poquito más en evaluar la función, diferentes funciones cardíacas, que hablaremos un poquito más adelante de la amiloidosis. Pero esa es la diferencia de que tiene la medicina nuclear de otras imágenes que se hacen cardíacas. De lo que sería, ¿verdad?, la radiología tradicional y común y corriente. Exacto. O sea, y muchas veces cuando hablamos de medicina nuclear, esta imagen nuclear, ¿cómo se integra dentro de ese campo de la medicina nuclear? Y siempre tiene que haber algún tipo de radioactivo inyectado o no necesariamente. Sí, siempre nosotros utilizamos un término general que se conocen como radiofármacos, que es un agente que tiene una función biológica dentro del cuerpo, fisiológica, y está ligado a un agente radioactivo que emite rayos gamma, y entonces vamos a detectar esa función dentro del cuerpo de múltiples órganos. Dentro del corazón, pues tenemos varios tipos de estudios que podemos hacer, y dentro de esas imágenes es que podemos decir que cómo está funcionando ese evento en particular, dependiendo de cuál fue el radiofármaco que utilizamos. O sea que dependiendo de ese radiofármaco es que vamos a ver. En el caso de la amiloidosis cardíaca, ¿usamos algún radiofármaco en particular para ver ese cúmulo de esa proteína? Sí, tradicionalmente se ha estado utilizando un material que es para evaluar la deposición de calcio dentro del músculo cardíaco o de diferentes órganos, porque la amiloidosis, que es un término bien general, simplemente que tiene que ver con unas proteínas aberrantes que se depositan en múltiples partes del cuerpo, causan una inflamación y esa inflamación lleva a que haya una calcificación en el órgano. Así que nosotros vemos las consecuencias de ese depósito de calcio dentro del órgano, en específico del corazón. O sea, que es importante entonces utilizar. La gente muchas veces le tiene miedo a esos radiofármacos y a mí me gustaría que usted explicara para que las personas entendieran que no hay necesidad de ello, que es algo que el mismo cuerpo a la larga va a botar. Pues eso es una muy buena pregunta, porque como el término nuclear a veces causa un poquito de terror y hoy día vemos mucho en la prensa sobre programas en otros países que tienen programas nucleares y dicen hay que eliminarlos, pero pero esos son de armas, sí. Eso es otra cosa. Entonces, aquí estamos hablando de salud y medicina, sí, que es algo totalmente diferente. Muchas veces las personas ven el término nuclear y lo asocian con eso. Originalmente medicina nuclear se llamaba medicina atómica.
se quiso hacerlo un poquito más específico y decir de dónde salían, que era del núcleo del átomo. Y ahí es que se le acuñó el término de medicina nuclear. Más reciente, finales de los años 90, principios de los años 2000, le añadieron lo de imagen molecular. Y en Estados Unidos, ahora la Sociedad de Medicina Nuclear se conoce como la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. Y poco tiempo después, en Puerto Rico también, la sociedad acuñó y le añadió eso al nombre para añadirle un poquito más y tratar de suavizar el término. Pero estos materiales se eliminan del cuerpo, se usan en una dosis segura y no en la radiación a largo plazo, en dosis bien altas, pues podrían causar efectos secundarios, pero en uso diagnóstico cotidiano no causa ningún problema. O sea que una vez a mí me inyectan esa sustancia, corre, ¿verdad? Y se aloja donde tiene que alojarse, al cabo del día, yo misma, mi propio cuerpo la expulsa. Sí, dependiendo de cuál es el radiofármaco, unos se alojan, por ejemplo, por la orina, otros por la exhalación, otros en las heces fecales o en el sudor, pero por diferentes procesos fisiológicos normales del cuerpo, y la radiación como tal va, cada cierto tiempo va degradando, y la mayoría, por ejemplo, los estudios de deposición de calcio en el corazón, cada 6 horas baja a la mitad, que usualmente a las 60 horas ya no hay nada dentro del cuerpo. O sea que las personas, mire, puede hacerse el estudio con la mayor tranquilidad, sabe que su cuerpo va a la larga a expulsar ese radiofármaco y no tiene por qué temer porque esa dosis es bien bajita. Yo me hice a inicio del año un stress test precisamente aquí, en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y a mí me pusieron un radiofármaco. Hasta el sol de hoy no ha habido ningún efecto. Sí, Así que, mire, con confianza, porque el médico sabe, ellos saben lo que están suministrando y añadiendo, y aquí lo importante es poder dar con el diagnóstico y poder entonces comenzar un tratamiento lo más pronto posible. Sí. Así que no hay que temerle esa medicina nuclear. Exacto. Buscamos, ¿verdad? ¿Qué es esto de la gamma-grafía ósea con pirofosfato, conocida como PGP? Ok, eso es para los años 80, el pirofosfato se empezó a utilizar para evaluar el proceso metabólico de hueso en diferentes condiciones, tanto para artritis, para ver lesiones óseas por personas que tenían cáncer, para buscar si había envolvimiento en el esqueleto de esa condición. Y con el pasar del tiempo se encontró que podía depositarte en cualquier lugar donde se estuviera depositando calcio en el cuerpo. Incidentalmente, temprano en los años 80, se vio esto para que se veía actividad en el corazón y no se sabía ni por qué era. Con el pasar del tiempo, pues se logró ver que una de las condiciones que lo estaba dando era amiloidosis. Y siempre estaba dentro del diagnóstico diferencial cuando incidentalmente lo encontrábamos dentro de un estudio de hueso que se hacía rutinariamente. Después entonces, con la llegada de tratamientos de amiloidosis, se hizo más importante y empezaron a mirar atrás estos estudios que había y ver los tipos de amiloidosis que daban más positivos en esos estudios, y entonces pues podíamos detectar que en vez de solo ver el hueso, si se veía el corazón y se comparaba con el hueso, pues podía uno pues con un alto nivel de confianza decir que podía haber envolvimiento por amiloidosis en el corazón. Estas pruebas o pruebas nucleares que se hace, ¿cómo se permiten diferenciar entre lo que es la amiloidosis y la insuficiencia cardíaca? ¿Podemos ver esas diferencias, doctor? No necesariamente ve una diferencia, pero ayuda al clínico a cómo afinar su diagnóstico de la causa de la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca puede haber por múltiples causas, puede haber por infecciones, puede haber por problemas de que no le esté llegando la circulación bien porque las arterias estén tapadas, o que haya algo infiltrativo dentro del corazón. Así que se considera como una de las armamentarias que tiene el clínico para evaluar al paciente que tiene insuficiencia, para ver la causa de la insuficiencia y entonces dirigir el tratamiento. También este tipo de prueba nuclear nos ayuda a distinguir entre lo que es esa amiloidosis AL con la relacionada a la transtiretina. También podemos diferenciar. Eso es una muy buena pregunta, porque eso fue de los primeros estudios que hicieron en la etapa más moderna, de cuando ya entonces había tratamiento, de poder distinguir el tipo de amiloidosis para dirigir el tipo de tratamiento que se le iba a dar a los pacientes. Y se demostró que la de transtiretina era la que más
positivo y más alto nivel de captación tenía en las imágenes. Hoy día hay unos materiales que todavía no están aprobados por la FDA para deposición de amiloide en corazón, pero se utilizan para áreas como de cerebro, como que de Alzheimer, que son los PET scans. Y esos distinguen, esos test pueden salir positivos indistintivamente de si es del tipo transtiretina o de cadenas livianas. Pero el estudio que es de pirofosfato y el de oxidronato, que también se utiliza como método alterno, pues esos principalmente salen positivos en el de tipo de transtiretina y tienden a salir o negativos o bien levemente positivos en los estudios de cadenas livianas. Por suerte, el de cadenas livianas se puede descartar haciéndole laboratorios de inmunofijación, pruebas serológicas y de orina. O sea que con una simple prueba de sangre y orina podemos entonces tener eso. ¿Cómo impacta el uso de esta tecnología nuclear para ese diagnóstico temprano y la prognosis que pueda tener ese paciente a la larga? Pues mayormente impacta en que antes el diagnóstico requería una evaluación invasiva. Había que se le hacían las imágenes y se le hacían estudios que sugerían que él podía tener la amiloidosis, pero la prueba definitiva era hacerle una biopsia. Ya desde como 2016 a 2019 se empezaron a dar cuenta de que añadirle este estudio de medicina nuclear, que es el estudio de deposición de calcio, de pirofosfato o de oxidronato, pues podían con un alto nivel de confianza confirmar esta condición y no era necesario hacerle la biopsia. No es tan útil en el seguimiento, pero eso puede cambiar en el futuro con el avance de PET, porque PET mide de verdad cuánto es la densidad de proteína de amiloide en el corazón y se puede utilizar como un estudio de seguimiento. O sea que de todas maneras la tecnología y los avances nos están ayudando para poder entonces hacer estos diagnósticos certeros, precisos y más a tiempo. Exacto. De hecho, es prácticamente, yo diría, el segundo paso en la evaluación de estos pacientes. Los pacientes usualmente se evalúan por un cardiólogo, donde si él tiene lo que llamamos unas banderas rojas, que son unas sospechas clínicas de que él pueda tener esta condición, le hacen un ecocardiograma y de ahí en adelante, pues por lo regular, el segundo paso es hacerle este estudio de medicina nuclear, de desintegrafía cardíaca de deposición de calcio con pirofosfato o con oxidronato, para entonces ver si esa es la condición que puede tener el paciente. Y ese estudio positivo, en conjunto con cualquier otro estudio de imagen, que por lo regular es el ecocardiograma, pero puede ser el MRI también, o puede ser el PET si estuviera disponible, y descartar que él tenga enfermedad de cadenas livianas, con eso nada más se hace el diagnóstico y ya se puede comenzar a tratar el paciente. Le agradezco enormemente al doctor Bartolo Santiago Delgado, radiólogo y especialista en medicina nuclear, por haber dialogado este ratito conmigo, por haber traído luz a esas personas que a lo mejor tenían todavía ciertas dudas de la medicina nuclear y el beneficio que esta medicina trae para ayudar en esos diagnósticos de manera certera y precisa. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Que tenga un bonito día y nosotros regresamos en breve con más. Amiloidosis, enfermedad que afecta al corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. En la amiloidosis AL, los tratamientos buscan frenar la producción de proteínas anómalas desde su origen. En otras formas, como la amiloidosis por transtiretina, las terapias se enfocan en estabilizar la proteína o reducir su producción para evitar su depósito en los órganos. Es importante consultar con tu médico y buscar ayuda especializada a tiempo. Para más información visita la página yourheartsmessage.com. Amiloidosis, enfermedad que afecta al corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.